Hola, saludos a todos. Bueno, hoy vamos a ver un nuevo tema, lo que es relacionado a la bioestadística. El tema es análisis de componentes principales. En sí, el análisis de componentes principales nos dice que es una técnica de análisis estadístico multivariante donde se clasifica entre los métodos de simplificación o reducción de dimensión y se aplica cuando se dispone de un conjunto elevado de variables con datos cuantitativos persiguiendo obtener un menor número de variables, donde la combinación lineal de las primitivas también se denominan componentes principales o factores. Nos dice una característica que permite describir de un modo muy sintético la estructura y las interrelaciones de las variables originales en el fenómeno que se estudia a partir de las componentes obtenidas que naturalmente se interpretan. Aquí pues los componentes principales tienen por objeto un conjunto, o sea, transformar un conjunto de variables, donde se denominan variables originales interrelacionadas en un nuevo conjunto de variables, donde su combinación lineal de las originales se denominan componentes principales y se caracterizan por estar interrelacionadas, o sea, intercorrelacionadas entre sí. Una ventaja que utiliza los componentes principales es que que para reducir la dimensionalidad de un grupo de datos es que retiene aquellas características del conjunto de datos que contribuyen más a su varianza, manteniendo en un orden de bajo nivel de los componentes principales e ignorando los del alto nivel. Y entonces aquí el objetivo de que esos componentes de bajo orden a veces contienen el aspecto más importante de esta información. Pues es decir que el análisis es un método muy útil para analizar datos numéricos estructurados en una tabla, ya sea en observaciones y en número de variables. Podemos visualizar y analizar rápidamente las correlaciones entre el número de variables y también construir un conjunto de factores correlacionados. Los límites de análisis de componentes principales se derivan del hecho de que es un método de proyección. En ocasiones la visualización puede conducir a hacer interpretaciones falsas. Pues aquí es importante advertir que el análisis de componentes principales es una herramienta estadística exploratoria que no permite en general someter hipótesis a prueba. Como podemos ver que tiene una ventaja como para reducir la dimensionalidad de un grupo de datos. Un tema que hemos puesto aquí, que es la interpretación geométrica de los componentes principales, aquí es una forma intuitiva lo que es entender este proceso, como podemos ver en la gráfica, que este conjunto de observaciones en la que se dispone de dos variables, en x1 y x2. Entonces aquí podemos definir que la primera componente principal es z1. Entonces se puede observar que sigue la dirección en la que las observaciones varían más a la línea roja. Entonces cada observación sobre esta dirección equivale al valor de la primera componente para dicha observación principal.
Y tenemos, por ejemplo, el segundo interpretación, lo que la dirección en los datos muestran mayor varianza y que no están correlacionadas en la primera componente. Es decir, que la condición de no correlación entre los componentes principales equivale a decir que sus direcciones son perpendiculares ortogonales. Aquí tengo un ejemplo, una base de datos, vamos a suponer que es de un censo que hemos emitido a una población. Entonces lo que vamos a hacer aquí es a realizar el análisis de componentes en el SPS. Bueno, vamos a ir en analizar. Para realizar esto tenemos que tener estandarizados los datos antes de realizar el análisis de componentes principales. Entonces esto es lo que vamos a hacer, vamos a estandarizarlo. Entonces vamos a ir en analizar estadístico descriptivo y descriptivo. Ya, entonces vamos a transferir las variables cuantitativas a variables. Ya. Una vez que ya hemos realizado esto, seleccionamos guardar valores estandarizados como variables. Damos clic en aceptar. Ya, una vez que ya hemos estandarizado, vamos a sacar el análisis de componentes principales, donde vamos a dar clic en analizar, reducción de dimensiones, factor, y vamos a transferir las variables cuantitativas, lo que es variable. Y vamos a ir en descriptivo. Vamos a seleccionar lo que es coeficiente, KEMO y continuar. En extracción damos clic en matriz, gráfico de segmentación y continuar. En rotación damos clic en variable y gráficos de carga y continuar. En puntuaciones
seleccionamos mostrar las puntuaciones factoriales y guardar como variables, continuar, y en opciones excluir casos según la lista, continuar y aceptar. Podemos ver aquí que esta gráfica, vamos a buscar la gráfica donde nos muestra. Esta es la matriz de correlaciones. Entonces esta tabla muestra que estas variables están fuertemente correlacionadas, tanto en todas las variables que tengo, en el censo residente, en el residente total del 2000, el residente total del 2001 y en las otras 4 variables más cuantitativas. Entonces, para determinar si las variables originales están correlacionadas, vamos a sugerir la prueba de esfericidad de Barlet. Entonces aquí se supone las hipótesis. Entonces la hipótesis nula podría decir que la matriz de correlación es una matriz de identidad, es decir, que las variables no están correlacionadas significativamente. En la hipótesis alternativa se podría decir que la matriz de correlación no es una matriz de identidad, es decir, que las variables están correlacionadas significativamente. Es decir, que si el valor P es mayor a 0,05, mayor o igual a 0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula y se concluye como alternativa. Y si el valor P es menor a 0,05, no se rechaza la hipótesis nula, entonces se sugiere a la alternativa. ¿Ya? Entonces, para comprobar, se puede observar aquí en la prueba de QMO de Barlet, que tenemos que el valor P es 427, que el valor P es de 0. Entonces, aquí en la prueba de la medida de muestreo y el valor P en la prueba de especialidad, el valor P es menor o mayor o igual a 0,5, entonces se rechaza la hipótesis nula y se concluye con la alternativa. Se concluye que las variables están correlacionadas significativamente, entonces es adecuado realizar un análisis de componentes principales. Entonces aquí también podemos ver que la medida de QMO, que es medida de adecuación de muestreo, cuantifica el grado de correlación entre las variables y la conservación de análisis en esta medida y toma valores de 0 a 1. Aquí podemos ver en las comunalidades indican que la proporción de la variabilidad de cada variable que es explicada las componentes principales.
como se puede observar, donde se tiene la totalidad más alta, que es se puede observar que la totalidad más alta, que es 969, es decir que los componentes explican el 93% de la variabilidad, el 96% de la variabilidad. Entonces, en las comunalidades, las estimaciones de las varianzas compartidas o común entre las variables, entonces representan la proporción de varianza con las que cada variable contribuye a la solución final. Podemos observar la varianza total explicada de todo lo que es el porciento de varianza y lo acumulado, y el total entonces aquí esta tabla muestra el número posible de componentes principales, que es igual al número de variables originales para determinar el número de componentes. Entonces, donde se debe extraer o utilizar, pues se usa el criterio de autovalores. Aquí podemos observar la gráfica de sedimentación, donde los autovalores, en función de los componentes principales, considera que el punto en la curva empieza a volverse lineal. Indican el número de máximo de componentes a extraer. Aquí tenemos lo que es la matriz de componentes, donde muestra las cargas factoriales de cada variable. Aquí lo que es la matriz del componente rotado, las variables como se puede observar, es método de rotación de Varignano con normalización. ¿Ya? Ya. Esto hasta aquí podemos ver el gráfico en componentes en espaciado rotado y la matriz de coeficiente de puntuación de componentes, la matriz de covarianza de puntuación de componentes, que es un método de extracción, en la normalización de Kaiser. Bueno, este es el ejemplo donde más o menos hemos aquí dado a notar lo que es el análisis de componentes principales, donde podemos ver que siempre se utiliza valores cuantitativos para construir un conjunto de factores correlacionados. Es decir que es útil para analizar datos numéricos estructurados en una tabla de datos numéricos. Gracias, espero que me hayan entendido. Hasta la próxima.